Enlace especial para que nos platique lo que está pasando en este momento en ese país en el que él vive, el Perú, en ese país de Sudamérica, país hermano que hoy está viviendo una situación preocupante, una situación de violencia que él nos va a precisar. Los saludo con gusto. Walter, buenos días aquí, no sé qué horas sean por allá. Hola Evaristo, ¿qué tal? Un gusto estar aquí de nuevo contigo. Por aquí son las 9:50. Perfecto, pues estamos a muy poca diferencia, Walter, pues interesados para escuchar de viva voz, de primera persona, alguien que está viviendo estos acontecimientos en ese país hermano, muertos por esta situación política que se vive. De favor, descríbenos cómo se la está pasando la sociedad, la gente, las familias en este momento de convulsión política. Claro, Evaristo, te comento, antes que nada, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Te comento que las cosas acá están, bueno, bastante difíciles, bastante delicadas. Ya son más de 50 muertos por la represión policial. En la actualidad acá en el país las cosas están, bueno, difíciles, ¿no? Es una coyuntura política bastante complicada y que se ha desencadenado también, ¿no? En problemas económicos, en problemas sociales. Hay muchas protestas en varias provincias, en la capital también, y están abiertos un buen número de muertos, ¿no? Y lo peor de todo es que estos muertos son a raíz de la policía, de la represión. Se supone que aquí tenemos libre derecho a la protesta, a la marcha, ¿no? Pero aún así la policía está reprimiendo con balas, con proyectiles, con bombas lacrimógenas. Hay muertos, hay heridos y un gran descontento por parte de la población, ¿no? Esto empezó, bueno, varias de las ciudades más afectadas han sido Puno, Ayacucho, recientemente en Lima también hay muertos, en Ica. De hecho, esto está saliendo un poco de control, y lo más indignante de todo es que la presidenta Dina Boluarte, cada vez que sale a manifestarse, dice que está todo controlado, pero bueno, por los muertos se puede ver que no es así, ¿no? En realidad estamos en un momento bastante delicado por aquí. Para dar contexto, Walter, entendemos que toda esta convulsión es porque pues no quieren a la presidenta, quieren las nuevas elecciones e incluso que liberen al presidente que estaba en funciones, que también tiene toda una historia de todo lo que pasó y por lo cual lo detuvieron. Como lo dices, hasta donde sabemos, la presidenta ha pedido una tregua para que haya paz, haya tranquilidad y se pongan de acuerdo en lo político. Toda esta situación, bueno, tú corrígenos si es así, si ese es el motivo de todas estas protestas de que no quieren a la presidenta Dina, y la liberación del anterior presidente que fue depuesto precisamente, y la vicepresidenta está ahí precisamente porque lo retiraron del cargo. Algo más que agregar a toda esta situación política que derivó en todas estas protestas. Sí, Evaristo, como tú dices, de hecho, uno de los principales motivos ahorita de las protestas es precisamente eso. Se quiere que la presidenta salga, pero, o sea, hay un gran porcentaje de la población que está protestando y hay que entender de que hay diferentes motivos, ¿no? En lo que coinciden todos es sí en la salida de la presidenta, pero hay unos que sí protestan por ejemplo, porque Pedro Castillo, nuestro expresidente, está preso. Hay unos que protestan porque quieren nuevas elecciones ya, otros que protestan porque quieren que el Congreso también salga, que de hecho tenemos un Congreso que también que se ha demostrado, ¿no? que está muy envuelto en casos de corrupción. Y para que se entienda un poco los motivos de la protesta y todo lo que está ocurriendo, hay que retroceder un poco más en el tiempo. De hecho, aquí en Perú venimos en una crisis política hace ya varios años. Desde 2016 hasta la fecha hemos tenido alrededor de 6 presidentes. Estamos hablando de 6 presidentes en 7 años. En teoría cada presidente debería estar 5 años, pero nosotros hemos tenido 6 presidentes en 5 años. Entonces, estamos en una crisis política bastante grande, ¿no? El Congreso ha estado vacando presidentes. Algo similar ha pasado con Castillo ahora. De hecho, intentó dar un golpe de Estado fallido. A raíz de eso lo apresaron. Y hay un gran descontento de la población. Hay un porcentaje sí que está reclamando por Castillo. No tanto porque Castillo sea un buen presidente como tal, porque de hecho ha estado envuelto en casos de corrupción. Está de hecho ahorita preso por eso, ¿no? Por robo, por malversación de fondos y varias cosas. Sino porque desde que entró Castillo, el Estado o el Congreso en específico estuvo teniendo un rol muy de oposicionista, ¿no? No le dejaron hacer muchas cosas. Por más que Castillo no estuviese preparado o lo que fuese, igual por eso estuvo en oposición, ¿no? Entonces hay un gran descontento de la población que votó por Castillo porque luego dejaron hacer cosas y luego lo apresaron. Y hay un porcentaje que está reclamando eso.
Otro porcentaje está reclamando el hecho de que el Congreso sigue en el puesto, un Congreso que bueno, como mencioné hace un momento, en verdad ha tenido un rol terrible y está ahorita sacando leyes a su favor, aprovechando que no hay mucha regulación. Eso también es sumamente complicado, ¿no? Pero o sea, la mayor protesta, lo que más indigno de todo, en un principio la presidenta Dina no salió a decir de que no iban a contender con balas ni nada de eso. Bueno, lo están haciendo, y que para que el número de civiles muertos supere los 50, estamos hablando de algo ya en mucha mayor escala, ¿no? Ya creo que yo que no hay duda de que la presidenta debería renunciar, está cargando con más de 50 muertos, es algo que ya, al menos todo el país, los que no estaban protestando antes lo están haciendo ahora, porque ya es mucha indignación de que hayan muertos y la presidenta siga como si nada pasara, ¿no? Y además de estos 50 muertos en las protestas, como lo has dicho y tú lo estás viviendo allá, pues como una represión de parte de las autoridades, y la gente sigue protestando a pesar de toda esta situación. Parece que la gente está decidida a llegar hasta lo último. Y bueno, ayer escuchábamos más protestas, es decir, no se han detenido, incluso siendo de grave riesgo estas manifestaciones. Sí, tal cual, como tú dices, a pesar de que son de gran riesgo, porque por lo que se ve hay bastante represión policial, sigue habiendo muertos, y eso indigna más a la gente. De hecho, sabemos históricamente de que cuando reprimes con violencia engendra más violencia, y eso es lo que está ocasionando aquí, ¿no? Hay gente que al principio no estaba marchando, pero están viendo que sus amigos están muriendo, que gente conocida está muriendo, que gente que no suele tener representatividad está muriendo, y eso hace que otras personas se indignen y salgan a marchar. Y eso no hace más que aumentar todo el daño, todo el problema que hay, ¿no? Creo yo que uno de los principales aspectos acá a tomar en cuenta es que el Perú es un país que lamentablemente está muy centralizado, ¿no? Acá, si bien es cierto, somos alrededor de 30 millones de peruanos, hay alrededor de 10 millones que viven solamente en Lima, la capital, que de hecho no es una ciudad más grande que el resto, simplemente que por ser la capital alberga alrededor de un tercio del país. Entonces hay mucha gente en provincias que no se siente representada, gente que ha empezado a marchar y hay una gran cantidad de muertos ahí. Y como no le estaban haciendo caso y solo lo estaban reprimiendo, han venido también a Lima con justa razón para ser escuchados, ¿no? Y ya las manifestaciones han empezado en Lima, se tomó una universidad, la policía ha entrado sin permiso, ha arrestado a un montón de personas, de alumnos. En verdad que la situación acá está bastante tensa y las marchas siguen y empeoran, ¿no? Porque cada vez hay más gente indignada por lo que está ocurriendo. Aquí en nuestro país tenemos la división política por estados, Walter. Allá en el Perú, ¿cómo está? Y las protestas son generalizadas. Escuchábamos esta semana que en una zona arqueológica turística por excelencia, la de Cusco, también ya está sufriendo esta situación, afectando, impactando de manera directa justamente al turismo internacional. Esta situación que se vive en tu país es generalizada en todos lados. ¿También hay estados? Sí, a ver, aquí en Perú tenemos la capital, que es Lima, y luego tenemos varias ciudades. Estamos divididos en costa, sierra y selva. Cada ciudad tiene un alcalde y bueno, el presidente es el que al final maneja al país entero, se supone, junto con el Congreso y el Poder Judicial, ¿no? Lo que ocurre aquí es de que, como mencioné, estamos muy centralizados en Lima, entonces esto viene históricamente, ¿no? Entonces hay mucha gente que no se ha sentido representada, y Lima, al tener un tercio del Perú, también como que su voz cuenta, o sea, pesa bastante, ¿no? Entonces otras personas en otras ciudades vienen a probar oportunidades a Lima, vienen a estudiar a Lima, vienen a buscar otros trabajos en Lima, y eso hace que acá se concentre mucho un buen porcentaje de la población, ¿no? Y ahora, de cara a las protestas, han empezado protestas en varias ciudades del Perú, pero empezó la represión fuerte, ¿no? Entonces, para hacerse sentir, han venido acá hasta Lima. Y lo que menciona Evaristo también es una realidad. De hecho, con todas estas protestas, la crisis política ha desencadenado también una crisis económica, ¿no? Muchos de los transportes de comida no están siguiendo su ruta normal por las protestas mismas, entonces, claro, se ven perjudicados los mercaderes, los agricultores, y eso desencadena en que aumente el precio de la canasta diaria familiar, ¿no? Igual como dices con el turismo, ¿no? Es difícil que haya turismo si es que estamos acá en crisis, si es que hay algunas localidades en las que están tomando aeropuertos, entonces también es complicado que las personas se arriesguen a venir en un contexto así de crisis, ¿no? Es entendible, pero sí, lamentablemente es lo que ocurre, ¿no? El impacto económico es enorme. Ayer escuchábamos aquí en México las noticias
millones de pues de la moneda de allá, millones de dólares en general, está impactando la economía, el ausentismo laboral, los servicios, como dices. En este momento, ¿cómo está la situación en cuanto al abasto de los mercados, los servicios de energía eléctrica, de gasolina? ¿Ya se está viviendo una situación complicada en este tema? Con respecto a la gasolina, sí, eso ya venía desde hace un tiempo, cuando estábamos con el expresidente Castillo, ya la gasolina está bien alta. Con respecto al resto de servicios, están más o menos manteniéndose, de hecho varía bastante entre lugar y lugar, pero ya se empieza a sentir en algunos productos, ¿no? Sobre todo algunos productos básicos que se transportan desde diferentes lugares. Ahora el transporte es un poco más complejo por todo eso de las marchas, entonces en algunos productos sí se está sintiendo, ¿no? La idea sería de que se pueda resolver antes de que esta situación empeore, pero ahorita también se ve difícil, ¿no? La presidenta no está manifestando ninguna intención de salir y la gente tampoco está manifestando una intención de detenerse por lo mismo, ¿no? Todos están muy indignados, entonces sí, pues aún no se ve un desenlace al menos pronto. Así es, de continuar esta situación, pues será insostenible, afectará a todos los sectores de la vida, tanto social como, por supuesto, política, ni se diga, pero económica del Perú. Qué situación, qué situación. Nosotros no queremos meternos en temas de política, sino hablar pues de la situación que se vive con las personas allá en el Perú. Sin embargo, no sé si en el ambiente se comente el papel que está jugando México en toda esta situación, que ayer el presidente, por cierto, pedía la liberación de Pedro Castillo, también se le ha dado asilo, han retirado por personas no gratas a nuestros representantes diplomáticos allá. ¿Cómo se está viendo la posición de México, Walter? Sí, bueno, Evaristo, te comento. De hecho, sí es algo que se ha comentado por las palabras del presidente, porque albergó a su familia también. De hecho, en un principio, cuando se iba a apresar a Pedro Castillo, se comentaba, habían rumores de que él iba a huir justamente a la embajada mexicana para él huir para allá. Pero te comento, no tenemos, o sea, acá no se ve para nada mal el papel de México, ¿no? Más allá del presidente y que pueda, los pactos que hay entre los presidentes en sí, nada, respetamos mucho la opinión de México en general y para que se sepa y que se entienda, aquí todo esto de sacar a los representantes mexicanos y todo eso viene por parte de este gobierno que de hecho es un gobierno que ya está de más, ¿no? Como te mencionaba, es un gobierno con el que ya, o sea, más del 80% de los peruanos están totalmente de desacuerdo, ¿no? Todos quieren que se vaya Dina, que se vaya el Congreso, entonces es un gobierno que no representa el sentir popular, ¿no? Tampoco es que estemos a favor de Castillo, de hecho Castillo ha cometido muchos errores, pues, tiene cargos de crimen y de robo, pero tampoco a favor del gobierno actual, ¿no? De hecho, con todo lo que respecta a México, nada, se respeta mucho su opinión y no hay ningún tipo de resentimiento ni nada negativo. Muy bien, Walter, pues recibe un abrazo solidario desde México para ti y toda la población peruana. Ojalá puedan resolver esto, es un asunto pues interno que los peruanos deben resolver pues con paciencia, con sabiduría, con buen tino para que vuelva a la normalidad y no se complique más, que ya de por sí está muy complicado. O sea, hablar de 50 muertos pues ya es un escándalo. Así es que ojalá que lleguen a un acuerdo, que actúen con racionalidad las autoridades y que pronto se llegue a un arreglo en esta convulsión política que se está viviendo. Les deseamos para todo el país, allá hermano de Perú, pues que se pueda resolver esta situación. Recibe, reitero, nuestra solidaridad y gracias por ilustrarnos sobre lo que se está viviendo. Afortunadamente, por lo que nos platicas, todavía no está a un nivel de crisis grave, pero de continuar esto, pues ya estaríamos hablando de palabras mayores, todo el país inmerso en este conflicto. Así es que muchas gracias, Walter. En cualquier momento, pues estaremos atentos para hacer cualquier otro enlace en caso necesario. Muchas gracias, Evaristo. Un gusto estar aquí contigo en tu programa. Siempre es un placer. Más bien, muchas gracias por la preocupación. Como dije la última vez, tenemos un gran cariño al pueblo mexicano, así que es bonito que se preocupen. Un saludo también a toda la gente bonita allá de Jujutla. Tengo un viaje planeado a México este año, así que de hecho que me pasaré por ahí. Y les mando muchos saludos. Que estén muy bien. Perfecto. Pese a todo, que tengas un excelente día. Hasta pronto. Bueno, pues ahí tiene usted lo que está pasando en el Perú.